Seguimos adelante en un encuentro más con nuestros clásicos del siglo de oro español. Hoy abordamos en estos breves encuentros literarios en voz y verso uno de los autores más controvertidos, porque es el máximo representante del culteranismo. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a don Luis de Góngora. Hoy vamos a hablar un poco acerca de su vida y de su obra, y os recitaré también algunas de sus par de fragmentos de dos de sus obras. Luis de Góngora nace en Córdoba allá por el año 1561 y muere en 1627. Don Luis de Góngora y Argote fue un gran poeta y dramaturgo español de nuestro glorioso siglo de oro. Y obviamente él fue conocido por su estilo barroco y por haber sido uno de los principales representantes, si no el principal representante, de la corriente literaria conocida como culteranismo, que también fue bautizada como gongorismo, precisamente porque encontraba en Góngora su mayor exponente, que además estaba enfrentada a otra corriente de la época denominada el conceptismo o quevedismo, que era representada por Quevedo y que les costó más de un disgusto a estos autores. Y ahora os explicaré por qué. Góngora, como os decía, nace en Córdoba, en España, y desde muy joven muestra un talento extraordinario para la poesía. Él estudia en la Universidad de Salamanca y se ordena sacerdote allá por el año 1596, aunque su carrera religiosa, como ahora veréis, fue muy breve. Fue muy breve. Y a partir de entonces se dedica por completo a la literatura y a la vida cortesana. Su obra poética y dramatúrgica es muy amplia y muy diversa, porque abarca desde poemas líricos y sonetos hasta poemas épicos y religiosos. Algunos de sus poemas más famosos son la fábula de Polifemo y Galatea, con la que en el bachillerato todos teníamos pesadillas cada vez que nos tocaba hacer un comentario de texto de la fábula de Polifemo y Galatea, porque se las traía para poder desentrañar todo lo que había puesto ahí Góngora con ese lenguaje metafórico tan rebuscado. Y por eso me evoca esta fábula de Polifemo y Galatea, me evoca mi época de bachillerato. Otras obras suyas pues son Soledades, Las firmezas de Isabela, romances y sonetos, en fin, muchas, y no pretendo aquí haceros un desglose de todas y cada una de ellas, sino aproximaros un poco a la vida, a la obra y a la figura de Góngora. La característica más destacada de su poesía, obviamente, como ya os he dicho, pues es su estilo barroco y un uso excesivo de la metáfora y del lenguaje rebuscado. Sobre la vida privada de Luis de Góngora, la verdad es que se sabe muy poco. Se sabe que fue un hombre soltero, discreto, que nunca se casó ni tuvo hijos. No se tiene constancia de que tuviera ninguna relación amorosa formal, se entiende. Ni se sabe de ningún amante conocido. En cuanto a su vida pública, Góngora sí que tuvo una carrera destacada al inicio, muy al inicio, en la Iglesia Católica. Llega a ocupar varios cargos eclesiásticos, como el de capellán de honor del rey Felipe III y de Felipe IV, y también fue capellán de la Catedral de Córdoba. Sin embargo, su carrera religiosa, como ya os he dicho, no fue muy duradera, debido principalmente a su falta de vocación y a su dedicación a la literatura. Además, Góngora tuvo una vida cortesana muy activa, como todos los escritores del siglo de oro, y él fue un habitual de la corte de Felipe III y Felipe IV. Se relacionó con otros escritores y poetas de la época como Quevedo, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, aunque, como os decía al principio, tuvo algunos enfrentamientos muy sonados con ellos debido a diferencias
estilísticas y literarias entre el culteranismo y el conceptismo. Aunque también es cierto que Quevedo también se las tuvo con Lope de Vega y, bueno, tenían este pique entre autores de la época. Góngora, como os decía, es el padre o el mayor representante. El padre no se puede decir porque no sabemos exactamente quién es el iniciador, pero sí que se le atribuye a él, la corriente se identifica con él a través del gongorismo, que es de otra forma en la que se llama el culteranismo. Y este fue un estilo literario que, ¿qué es lo que buscaba Góngora? Pues mirad, Góngora buscaba crear una poesía más elevada, más refinada, a través del uso de un lenguaje muy complejo y elaborado. Así que él usó figuras retóricas, metáforas y múltiples figuras literarias y un fuerte énfasis en la musicalidad del lenguaje, Además de su poesía, Góngora también se destacó como dramaturgo, aunque esta faceta de él parece que es menos conocida, pero fue un gran dramaturgo. Escribió varias obras teatrales, entre ellas comedias, autos sacramentales y dramas históricos. Algunas de sus obras más famosas son La destrucción de Jerusalén, Las firmezas de Isabela, El doctor Carlino. Y entre sus obras más destacadas, pues yo qué sé, podemos mencionar los sonetos Mientras por competir con tu cabello y La más bella niña, así como el famoso poema épico de la fábula de Polifemo y Galatea. O Madre Marica, Hermana Marica, mañana que es fiesta. También es un poema muy conocido suyo. A pesar de su renombre, en su tiempo, Góngora pasó dificultades allá por la década de 1620. Se puede decir que cayó en desgracia. No, él fue muy cuestionado por algo que le persiguió. Era porque le acusaban de no ser cristiano viejo por su falta de limpieza de sangre, lo cual no era cierto. Y como os decía, él lo pasó muy mal en la década de 1620 y se convirtió en objeto, además de críticas muy duras por parte de otros escritores, en el que no podía faltar, porque se metía en todos los charcos donde era posible meterse, Francisco de Quevedo. Sin embargo, su legado literario ha perdurado y es considerado uno de los poetas más importantes, sin duda alguna, de la literatura española y un precursor del modernismo literario, al que luego daría forma nada menos que Rubén Darío. Góngora tuvo una gran influencia, como os decía, en la literatura española. Aunque él es conocido principalmente como poeta, tuvo una contribución muy importante al teatro del siglo de oro español, del que os vengo hablando, y no todo el mérito fue de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina o de Lope de Vega, a quienes ya hemos descubierto. Y la comedia nueva no solamente fue impulsada por estos autores. Luis de Góngora fue uno de los dramaturgos más importantes de su época y realizó aportaciones muy significativas al teatro de su época. No solamente desde el punto de vista del texto escrito, sino también desde el punto de vista de la ejecución teatral, de la escenografía, etcétera, etcétera. Una de las principales aportaciones de Góngora al teatro fue la introducción del estilo culto en la dramaturgia. Su estilo literario culterano, con su énfasis en la poesía, la retórica, el vocabulario muy elaborado, de hecho tuvo una gran influencia en el teatro de la época y muchos dramaturgos posteriores adoptaron precisamente el enfoque de Góngora. Otras de las aportaciones de Góngora al teatro fue su habilidad para crear personajes muy complejos y realistas. Sus obras a menudo presentaban personajes multidimensionales con unas motivaciones y emociones realistas y él exploraba temas como el amor, la muerte, la justicia. Además, Góngora experimentó con diferentes formas teatrales. Él fue muy prolijo en experimentar con diferentes formas teatrales, incluyendo los autos sacramentales, que eran obras teatrales cortas, de una brevedad más cortas que las grandes obras, que se representaban a menudo durante las festividades religiosas. También escribió dramas históricos
y contribuyó y mucho al teatro histórico. El más conocido, del que luego os leeré un fragmento seguramente, es La destrucción de Jerusalén. Esta obra recrea la caída de la ciudad de Jerusalén allá por el año 70 después de Cristo, a manos de las legiones de Tito Flavio, y dio un gran auge, como os decía, al llamado teatro histórico. El teatro histórico del siglo de oro español tenía un punto en común, al igual que las tragedias griegas, porque narró sucesos históricos y mitológicos, pero existen diferencias notables entre ambas formas de teatro, obviamente. Por un lado, las tragedias griegas estaban estrechamente relacionadas con los rituales religiosos y las festividades de la antigua Grecia. Estas obras se representaban en festivales en honor a los dioses, como las famosas Dionisias, y sus temas y personajes se basaban en leyendas y mitos griegos. Además, las tragedias griegas a menudo se representaban con un coro que actuaba como un personaje más. El coro era un personaje más y que comentaba sobre las acciones, sobre lo que iba a pasar y los conflictos que enfrentaban los personajes. Eran algo así como una especie de apuntador hacia el público, ¿no?, que le orientaba por dónde iba la obra. Por otro lado, el teatro del siglo de oro español tenía una conexión más directa con la historia y la política, pero de la época, aunque no siempre, como vemos en la obra de Góngora, La destrucción de Jerusalén. Las obras históricas del siglo de oro abordaban temas como la conquista de América, la Inquisición, las luchas entre nobles y monarcas, como vemos y el pueblo también, con los nobles, como vemos en Lope de Vega, y otros sucesos que eran relevantes para la época en la que estaban viviendo. Además, este tipo de obras solían estar escritas, las del teatro español, el teatro histórico del siglo de oro español, estaban escritas tanto en prosa como en verso, y no utilizaban el coro, como ya os he dicho, como en las tragedias griegas. Aunque obviamente existen diferencias entre el teatro histórico del siglo de oro español y las tragedias griegas, ambos teatros comparten y forman parte de esta característica de utilizar la dramatización para contar historias y explorar temas relevantes para la época en la que fueron escritas. Por último, Góngora también realizó aportaciones en el ámbito de la estética teatral, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, mis queridas y sensuales criaturas, porque Góngora trabajó con decorados y vestuarios para su época. Para todas sus obras, él diseñaba y trabajaba en decorados y vestuarios para sus obras. Por ejemplo, en la obra de Las firmezas de Isabela, que es una comedia que trata sobre la lealtad y la justicia, utilizó un vestuario que reflejaba la época en que se ambientaba la obra. Él hacía diseños de época, de épocas pasadas, y ambientaba sus obras y tenía un cuidado exquisito en la elección del decorado y del vestuario. Así que es innegable que la contribución de Góngora al teatro del siglo de oro español es más que evidente, y su influencia en la evolución de la comedia nueva y en la creación de un nuevo género teatral, el teatro poético, que valoraba la poesía y la estética en el teatro, es absolutamente indiscutible. Sus aportaciones fueron muy ricas y variadas, con esa introducción, como os decía, de ese estilo oculto en la dramaturgia. Y importante tener en cuenta la creación de los personajes complejos y realistas, con los que él experimentó en distintas obras. A pesar de las críticas, el legado de Góngora es indudable y su poesía y dramaturgia siguen siendo objeto de estudio y admiración aún en la actualidad. El culteranismo y el conceptismo, aprovecho que estamos hablando de Calderón, de Góngora, el culteranismo y el conceptismo, aprovecho y os explico muy rápidamente, de los que ya se ha hablado, son dos corrientes literarias del siglo de oro español que se caracterizaban por su estilo complejo y elaborado en las temáticas, pero diferían en algunos aspectos. El culteranismo, que se le conoció también como gongorismo, porque su principal exponente fue Luis de Góngora,
Fue una corriente que se caracteriza por el uso excesivo de la metáfora, la elaboración del lenguaje, la incorporación de cultismos, de neologismos y arcaísmos, ¿no? Y la poesía culterana se enfocaba más en la belleza formal, en el aspecto estético y la musicalidad del verso, que en el contenido en sí mismo. Y lo que busca es sorprender, lo que buscaba era sorprender y deslumbrar al lector con su complejidad y su riqueza lingüística, más que no tanto como por el mensaje que encerraba. En el extremo opuesto, por otro lado, el conceptismo, que también se conoció como quevedismo, porque su principal representante fue Francisco de Quevedo, de quien os hablaré en un próximo encuentro, se enfoca en la brevedad y la agudeza del lenguaje. El conceptismo lo que busca es comunicar ideas complejas en pocas palabras y con un tono, las más de las veces, irónico y sarcástico. Y se caracteriza por el uso de juegos de palabras, la antítesis, la paradoja, el retruécano, en fin, una maravilla. Ambas corrientes estaban enfrentadas porque representaban visiones diferentes de la literatura y del arte en general. El culteranismo se enfocaba en la belleza formal y en la musicalidad del verso, mientras que el conceptismo se enfocaba en la capacidad del lenguaje para comunicar las ideas complejas pero de forma clara, para provocar emociones y provocar reacciones en el lector. Lo bueno si breve, dos veces bueno, que es una frase atribuida al humanista Baltasar Gracián, quien la incluyó en su obra El arte de la prudencia, resumiría muy bien este concepto del culteranismo. Entre los autores más representativos del culteranismo, amén de Luis de Góngora, pues tenemos a Francisco de la Torre, a Juan de Tasís, a Fernando Herrera, y entre los autores más representativos del conceptismo, pues tenemos a Francisco de Quevedo, a Baltasar Gracián, Juan de la Cueva, Agustín Moreto, en fin, hay muchos autores en ambas corrientes. Y no se trata aquí de hacer una descripción autor por autor. Durante el siglo de oro español, como ya os dije y como estamos comentando, hubo este enfrentamiento literario entre los seguidores de estas dos corrientes literarias o poéticas, ¿no? Este enfrentamiento se expresó de forma muy vehemente a través de la sátira y la ridiculización mutua que en algunos versos satíricos se intercambiaron los poetas. Vamos, que se dieron lo suyo, poéticamente hablando. Uno de los poemas más famosos en este enfrentamiento fue el soneto que Quevedo le dedicó a Góngora, en el que se burlaba de su nariz. El soneto os sonará a muchos de vosotros, es ese famoso soneto que decía: era un hombre a una nariz pegado, era así una nariz superlativa, era así una alquitara medio viva, era así un peje espada mal barbado. Estos versos son una referencia directísima a la nariz grande de Góngora y hecha con aviesa intención, con mucha mala leche, que diríamos ahora, ya que a Góngora se le acusaba de no ser cristiano viejo, lo cual era falso, y de tener sangre judía, y precisamente la nariz grande, aguileña y grande, se consideraba como una nariz típica judía. Así que cuando se estaba metiendo con su nariz, le estaba metiendo también una puñaladita por la espalda. Ahora bien, si Quevedo se reía de la nariz de Góngora, Góngora, para no ser menos, se burla ahora de los pies zambos de Quevedo. Quevedo caminaba medio cojo así, tenía un andar zambo tambaleante, que hacía que anduviera cojeando porque tenía un defecto en sus pies. Y Góngora se burlaba de sus pies, como os decía, de los pies zambos de Quevedo y de sus gafas, los famosos Quevedos, que se conocen así. Y en uno de sus versos satíricos se refiere a Quevedo y le dice: Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. Gracioso, ¿no? Mucha mala leche también. No hay quien os tope que no diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de elegía.
Le compara con mucha sorna, además, con Anacreonte, que fue un poeta lírico griego que escribía en abundancia sobre el amor, el vino, la alegría, es decir, de temas absolutamente banales e intrascendentales. Estos intercambios satíricos se convirtieron en una forma de demostrar la superioridad literaria y el dominio del lenguaje por parte de los poetas de cada corriente. Aunque en algunos casos se trató de una competencia amistosa, no es menos cierto que en otros la rivalidad entre los poetas llegó a niveles de verdadera enemistad personal, los egos allí enfrentados. Aunque Quevedo, Lope de Vega y Góngora eran contemporáneos y se conocían personalmente, este enfrentamiento literario y personal, que se plasmó, como os digo, en algunos de sus escritos, han pasado a la historia como una de las rivalidades más famosas de la literatura española. Aunque Francisco de Quevedo y Luis de Góngora fueron contemporáneos y dos de los poetas más destacados de nuestro siglo de oro, su relación, la verdad es que estuvo muy marcada por la rivalidad y la enemistad. No se llevaban bien para nada. Más bien uno era la némesis del otro. A lo largo de su vida, Quevedo escribió, como os acabo de decir, varios poemas y textos críticos en los que se burló de la poesía y el estilo de Góngora, llegando incluso a llamarlo el monstruo de Góngoras. Le dio ese apodo, el monstruo de Góngoras. Y Góngora, por su parte, también se burló de Quevedo en algunos de sus poemas. Sin embargo, aunque no se tiene constancia de que llegaran a reconciliarse plenamente, parece que su relación mejoró ligeramente hacia el final de sus vidas. Debe ser que cuando uno se vuelve viejo se vuelve más reflexivo, o se vuelve más tonto o más sabio. Y en este caso parece ser que ambos poetas, ambos genios de nuestra literatura, se volvieron un poco más sabios. Y se sabe que en 1627 Góngora le dedicó un soneto a Quevedo en el que le elogiaba como poeta y le pedía que dejara atrás su rivalidad. Lo elogió grandemente y le hizo este ruego. Por su parte, Quevedo, allá por 1632, escribió un poema llamado La fortuna con seso y la hora de todos, que incluye en su contenido una alusión muy positiva a Góngora, diciendo que Góngora en todo igual a los antiguos y que en el esfuerzo de la elocuencia a Góngora no le ha de ganar Demóstenes. Así que estos escritos nos sugieren, nos desvelan que se reconocieron mutuamente, ¿no? Que por lo menos se trataron con mayor suavidad al final de sus días y que se reconocieron mutuamente como grandes figuras de la poesía española. Dentro de la obra teatral de Góngora, porque sabéis que yo tengo una querencia como actor, ¿no? Y como dramaturgo, pues al teatro. Y es difícil señalar un pasaje en particular como de sus obras teatrales como uno que tenga, podríamos decir, el de mayor fuerza dramática en las obras teatrales de Góngora, ya que su estilo poético y retórico, precisamente por ser así, no siempre se prestaba a momentos de acción intensa, como pueden darse en Lope de Vega o en Calderón de la Barca, como ya habéis visto en los fragmentos que os recité de sus obras, o Tirso de Molina. Sin embargo, hay un pasaje en la obra La destrucción de Jerusalén que considero especialmente impactante en su representación y tuvo que causar un profundo impacto, imagino yo, en la audiencia cuando se le escucha, cuando lo escucharan ser representados. En particular, durante ese pasaje se representa la caída, el asalto final de la ciudad. En este asalto final de la ciudad, durante este pasaje, se representan escenas de violencia y caos tremenda. Claro, imaginaros, está cayendo la ciudad entera, las legiones de Tito Flavio han incendiado el templo, han entrado dentro de la ciudad,
Bueno, y está siendo un auténtico desastre, las murallas están cayendo y se describe de forma muy dramática la violencia y el caos que los habitantes de la ciudad están viviendo, sintiendo, siendo masacrados por las fuerzas romanas. Y en particular destaca un momento en el que se describe cómo las mujeres y los niños son arrojados desde las murallas de la ciudad por sus propios padres, para evitar que caigan en manos de los romanos. Y este pasaje es especialmente impactante por la violencia que implica y por la imagen desgarradora, absolutamente desgarradora, de los padres sacrificando a sus propios hijos, nada menos, para protegerlos de una muerte que sin duda alguna iba a ser aún peor. Aunque la obra en sí no es tan conocida como otras obras de Góngora, pero este pasaje en particular podría ser, a mi juicio, considerado como uno de los momentos de mayor fuerza dramática en su representación y muestra la habilidad del autor, sin duda, ¿no?, para crear estas imágenes vívidas y emotivas en su escritura teatral. Os voy a leer un extracto de este pasaje de la destrucción de Jerusalén, de Luis de Góngora, que describe precisamente este asalto final de la ciudad. Dice así: ya la horripilante noche, con la voz de la matanza, despertada, arremetiendo los montes, las sierras y las campiñas, traía el ensangrentado sol de la muerte, las primeras luces, cuando de las murallas los judíos, vencidos, arrojan a las mujeres y los niños para que el enemigo no alcance su codicia. Cualquiera ve las escenas, cualquiera ve las lágrimas, cualquiera ve la crueldad y la muerte, sin que la fuerza de los términos alcance a lo que siente el corazón. Como veis, este pasaje describe de manera poética y muy vívida la violencia y la crueldad que se desatan durante el asalto final a Jerusalén. Y dice, nos revela esto, ¿no?, que cualquiera que ve esas escenas, las lágrimas, la crueldad, sin que la fuerza de los términos alcance a lo que siente el corazón. Es decir, que lo que te está diciendo Góngora es que no puede describir con palabras el horror que está viviendo, el drama, el miedo, lo terrible de la situación que se ha desencadenado con el asalto de las tropas romanas. Tantas veces el ser humano se ha quedado sin palabras, ¿no? Si Góngora hubiera conocido, no sé qué hubiera escrito, si hubiera conocido el Holocausto y todas las salvajadas que después los seres humanos nos hemos prodigado. En fin, como os decía, es uno de los pasajes para mí que tiene mayor fuerza dramática. Y para terminar, os voy a recitar un célebre poema de él, que es Hermana Marica, al que Pablo Ibáñez, conocido cantautor, puso música en uno de sus álbumes dedicado a los poetas españoles, de hoy, de mañana y siempre, creo que se llamaba el álbum. Y este poema de Hermana Marica, de Luis de Góngora, si podéis buscarlo alguna vez en Facebook, buscarlo por ahí o en YouTube, seguramente que estará cantado por Pablo Ibáñez, y lo podéis escuchar también en su voz y su guitarra. Es un poema en el que se describen los planes para un día de fiesta. Es una evocación que hace Góngora de su infancia en Córdoba, de los años de inocencia, quizás asqueado, ¿no?, o perturbado de tanta lucha. No, pues el niño que todos llevamos dentro, pues a Góngora se le manifiesta en este poema de Hermana Marica, y describe los planes que hace cualquier niño, pues el día de fiesta, el domingo, el día de la festividad. Y explica con detalle la ropa que llevarán los protagonistas, lo que van a realizar, las personas con las que se encontrarán. Recordad que antes, bueno, esto hasta mi infancia, la ropa de los domingos, teníamos una ropa para el cotidiano y la ropa que nos poníamos los domingos para ir a misa, ¿no? Y aunque el poema, en verdad, es de forma aparente, es muy sencillo,
y se centra en aspectos más triviales de la vida cotidiana de un niño, Góngora lo convierte en un juego de palabras y de genio y de ingenio que demuestra su habilidad poética y te introduce muy bien en la infancia de un niño, de cualquier niño de Córdoba. Además, lo he elegido también porque no tiene la complejidad retórica de alguno de otros poemas culteranos, que sin duda pues, os iba a obligar a ponerle mucha oreja, mucho oído, para tratar de entender lo que está diciendo. Pero este poema es absolutamente delicioso. Y dice así: Hermana Marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la miga, ni yo iré a la escuela. Pondráste el corpiño y la saya buena, cabezón labrado, toca y albanega. A mí me pondrán mi camisa nueva, sayo de palmilla, media de estameña. Y si hace bueno, traeré la montera que me dio la Pascua mi señora abuela, y el estadal rojo, con lo que le cuelga que trajo el vecino cuando se fue a la feria. Iremos a misa, veremos la iglesia, darános un cuarto mi tía la ollera, compraremos de él, que nadie lo sepa, chochos y garbanzos para la merienda, y en la tardecica, en nuestra plazuela, jugaré yo al toro y tú a las muñecas, con las dos hermanas, Juana y Madalena, y las dos primillas, Marica y la Tuerta. Y si quiere madre dar las castañetas, podrás tanto de ello bailar en la puerta, y al son de la dufe cantará adregüela, no me aprovecharon, madre, las hierbas. Y yo, de papel, haré una librea teñida con moras porque bien parezca, y una caperuza con muchas almenas. Pondré por penacho las dos plumas negras del rabo del gallo que acullá en la huerta anaranjeamos las carnestolendas. Y en la caña larga pondré una bandera con dos borlas blancas en sus trazaderas. Y en mi caballito pondré una cabeza de guademecí, dos hilos por riendas. Y entraré en la calle haciendo corbetas, yo y los otros del barrio, que son más de 30. Jugaremos cañas junto a la plazuela, que Barbolilla salga acá y nos vea. Bárbola, la hija de la panadera, la que suele darme tortas con manteca, porque algunas veces hacemos yo y ella las bellaquerías por detrás de la puerta. Y con estas bellaquerías por detrás de la puerta, dejamos a Góngora. Dejamos al Góngora niño jugando en la plaza, con las plumas de su gallo, con su hermana Marica y comiendo tortas con manteca. Espero que os haya gustado este breve paseo, este nuevo paseo y breve por el jardín del siglo de oro español, donde siempre se encuentran flores nuevas. Sed felices, hacedme ese favor, porque la vida ya tiene suficiente tristeza y a través de voz y poesía podemos poner un poco de alegría entre tanta mediocridad, entre tanta desesperación, entre tanta fealdad que nos acecha. Nos vemos próximamente, seguramente para hablar de Quevedo. Os hablaremos de Quevedo y ya que hemos presentado a su némesis Góngora, creo que amerita presentar a Quevedo. Ser felices.